Este tema trata sobre la sociedad de la información y de la educación. La sociedad de la información se considera como todo el centro de las relaciones sociales, procesos de producción, etcétera, debido a todos los procesos de evolución que ha sufrido la humanidad. Como consecuencia de la evolución mencionada anteriormente, la educación actualmente se debe ir modificando para poder ajustarse a las exigencias de la sociedad. Si no se producen estos cambios, la educación siempre irá detrás de la sociedad, cuando lo normal, o mejor dicho, lo más aconsejable, es que ambas cosas, tanto sociedad como la educación, vayan juntas. Como consecuencia, se considera que los objetivos de la educación hasta el momento hayan sido distintos a los del trabajo. Hoy en día, se requiere que los objetivos, tanto los del trabajo como los de la educación, sean los mismos. La sociedad del conocimiento ha sido sustituida por la sociedad de la información. Es decir, ya no solo se le da importancia a la información que se tenga, sino que nos resulta más importante el uso que se le dé a esa información para posteriormente poder generar conocimiento. Aparecen además nuevos conceptos como por ejemplo e-educación. Este concepto surge debido al desarrollo de Internet. El concepto de e-educación se refiere a la necesidad de capacitar a las personas para actuar en escenarios telemáticos, relacionarse e interactuar. También aparecen otros conceptos como e-learning, que es lo que se conoce como aprendizaje electrónico, aprendizaje online, que es lo mismo. Quiere decir aprendizaje en línea, teleformación, oferta formativa a distancia usando las tecnologías. E-content, que son los contenidos y servicios accesibles a la red, teleeducación, integración de las TIC en educación para desarrollar actividades sin estar en el mismo lugar. Internet hoy día se utiliza mucho en el campo de la investigación. Nos permite tener acceso a una gran cantidad de información y también nos permite proporcionar a la sociedad información que hemos creado nosotros mismos. En cuanto a la investigación educativa, Vázquez nos propone 3 tipos de objetivos para los profesionales de la educación. 1. Conseguir la alfabetización informática. 2. Desarrollar actividades cognitivas y operativas ante el uso de las tecnologías. 3. Formar actitudes favorables hacia el empleo de los mismos. Se están produciendo además numerosos cambios en la sociedad del conocimiento. Se empiezan a desarrollar otros roles. El papel del educador es ahora de mediador entre la información y la reconstrucción del conocimiento. La forma de actuar del profesorado y del resto de profesionales cambiará o no en función de los entornos de enseñanza. En cuanto a la formación inicial, la tecnología se ha utilizado para servir el desarrollo de la educación. Se deberá potenciar la autonomía del profesorado. El profesorado enseñará a los alumnos a utilizar la tecnología para que ellos también la puedan utilizar. Con el uso de la tecnología se podrá dar una formación activa, participativa y dejando como secundario el papel del profesorado. En cuanto a la formación continua, lo primero que hay que tener en cuenta es el nivel de conocimiento de tecnología que tiene el profesorado. Se debe de formar al profesorado de una forma realista, extendiéndose a todo el profesional que esté relacionado con la educación. Sería además interesante que para el fomento de esta formación se diese publicidad a buenas prácticas para que el resto de los compañeros las conozcan. Para ellos se crearían foros virtuales donde se pueda hablar sobre cualquier tema, etcétera. A continuación vamos a hablar de la visión prospectiva de la educación. El fenómeno de la globalización es hoy en día el más importante, el más dominante y que de uno u otro modo más influye en la vida diaria de las personas. La primera conclusión es que la educación debe enseñarnos a vivir juntos y a desear esa convivencia. Las necesidades de la educación para el próximo siglo deberían satisfacer los objetivos siguientes: aprender a vivir juntos, aprender a lo largo de la vida, aprender a enfrentar una variedad de situaciones y que cada quien aprenda a interpretar y a entender su propia personalidad, etcétera. Desde el punto de vista pedagógico, será preciso introducir métodos de enseñanza que enfaticen sobre la adquisición de hábitos de estudio e investigación individual, así como de juicio crítico, de suerte de propiciar el aprendizaje de por vida, que es la educación permanente. Las modernas tecnologías de la información deberán incorporarse plenamente al proceso educativo, en todos sus niveles y modalidades. El ser humano deberá aprender durante toda su vida y aprender tanto a través de la educación formal como de la no formal y la informal y de los medios masivos de comunicación. Pero además el propio proceso de enseñanza-aprendizaje en educación tecnológica debe realizar cambios metodológicos, didácticos y actitudinales de forma que la participación y la innovación sean también llevadas al aula. Los estudiantes pueden y deben implicarse activamente en la organización y desarrollo de los contenidos educativos, aportando experiencias, opiniones, iniciativas, etcétera. El objetivo es estimular en el educando un sentido crítico
que, sobre la base de un conocimiento sólido, les motive y les capacite para implicarse activamente como ciudadano y como profesional en los asuntos públicos relacionados con la tecnología. Los contenidos tendrán que seguir adquiriéndolos y actualizándolos durante su vida profesional. Las actitudes son mucho más difíciles de adquirir o modificar que lo mencionado anteriormente. Los 4 pilares de la educación deberían ser: aprender a saber, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Y 3 de las dimensiones de la educación serían la dimensión ética y cultural, la dimensión científica y tecnológica y la dimensión social y económica. Se producen cambios, además, en la manera de pensar y sentir del hombre contemporáneo, que lo hace cuestionarse sobre el papel del Estado, los valores, y hace que le dé más importancia a lo cualitativo y natural que al resto. La sobrecarga informativa es un nuevo riesgo de la era de la información. El desafío para el futuro es aprender a administrar esa información, saber qué queremos, qué necesitamos y cómo aplicarla, y distinguir entre lo que es información y lo que es la sabiduría o conocimiento. Bajo este panorama, vivir se aproxima a cambiar, o al menos adaptarse, a los cambios continuos que experimentará la sociedad. Esto implica que necesitaremos estar en formación constante durante toda nuestra vida. Por tanto, un analfabeto será aquel que no sepa dónde ir a buscar la información que requiera en un momento dado para solventar una problemática concreta. Ante esta situación, se abre un gran reto para la sociedad, ya que se requerirá formar hombres innovadores y creativos capaces de controlar y adaptarse a la multiplicidad de situaciones que la actual vida va diseñando y que puedan participar en la transformación que exige la rapidez del desarrollo, y esto requiere de instituciones que sean innovadoras y flexibles. A continuación, vamos a ver lo que es la escuela en la actualidad. Ante los cambios vertiginosos de esta nueva era, la escuela se enfrenta a una gran cantidad de problemas, entre los cuales podemos destacar que existe un desajuste entre lo que ofrece y lo que la sociedad exige a los egresados. Por otro lado, es extremadamente lenta en reconocer e incorporar los avances de la ciencia y la tecnología. Además, no está en capacidad de brindar suficiente conocimiento y destrezas a un ser humano como para que pueda salir adelante durante toda su vida. Hay que tener en cuenta que sus asignaturas están aisladas y sin una visión integradora, y se imparten en grupos y cursos donde la enseñanza está basada en lo que dice el profesor. Se dan aprendizajes repetitivos que se califican sobre la base de pruebas, en esencia de carácter memorístico. Está destinada además a seleccionar talentos y no a cultivarlos. Existen gran cantidad de objetivos que pugnan por entrar en la escuela, y ésta no dispone de espacio para ubicarlos, como por ejemplo la orientación vocacional, la educación ambiental, la educación para los medios, la ética, la creatividad, la educación sexual, la educación familiar, la educación para la salud, informática, derechos humanos, desarrollo espiritual, etcétera. Por último, se le exige que proporcione excelencia, equidad, calidad y cobertura. Toda esta situación presiona a que se lleve a cabo una reestructuración escolar, la cual implica el cambio de contenidos curriculares y métodos de enseñanza y evaluación, cambio que requiere la modificación de la estructura organizacional actual de la escuela. Todo esto es contrario a lo que podría pensarse. La reestructuración escolar depende menos de la incorporación de aparatos tecnológicos y más de las personas, ya que de nada sirve introducir medios tecnológicos si se usan para hacer las mismas cosas que antes hacían sin ellos, si bien es cierto que sus posibilidades son casi limitadas. Existen límites en la organización escolar que limitan su uso.